de un Fondes, que de alguna manera pretende lograr mantener vivos proyectos, por lo menos así lo planteaba el propio ex director de la OPP y del Fondes, Frugoni, en un interrogatorio ante la jueza Larrié en el juzgado de crimen organizado, no medir tanto ganancias o pérdidas, sino lograr mantener vivo el emprendimiento, para mantener una zona, una comunidad, trabajadores, con la esperanza, sin duda, de que, de que pudiera el día de mañana cambiar la circunstancia que los hace beneficiarios del Fondes. Es decir, alguna vez quebró la empresa. En algún momento sus dueños no pudieron rescatarla de la quiebra, ¿no? ¿Cómo recuperarla? ¿Cómo lograr que vuelva a otros tiempos? Eso es lo que vamos a estar debatiendo en el día de hoy. Es un tema que se ha politizado muchísimo el Fondes. ¿Por qué creen que es así, que se politizó tanto? Bueno, nace en el gobierno de Mujica, ¿no? Eso tiene mucho de político, obviamente, ¿no? Se politizó porque los créditos no fueron devueltos y porque en la investigación parlamentaria quedaron elementos de juicio que terminan en la justicia penal. O sea, no es un tema de politizar o no. Si hay fondos públicos que no se ejecutan como tendrían que ejecutarse, bueno, es obvio que eso tiene que tener responsabilidad política. Y también ¿Son fondos públicos o no son fondos privados? También se politiza porque son cooperativas, porque son los trabajadores los que se hacen cargo y hay mucha gente que no le gusta eso. Bueno, ¿por qué se politiza? En eso. Me parece que también dentro de la designación de fondos hubo mucha gente beneficiada que estaba vinculada al MPP, que es el sector del expresidente José Mujica. Habrá que ver qué dicen las investigaciones, pero también hay temas que tienen que ver con Venezuela. Muchos de los préstamos que se dieron fueron a empresas que solo tenían como principal cliente a Venezuela. Es imposible que esta situación no se politice. ¿Qué opinas, Alfredo? Yo creo que el Fondes como instrumento es válido. Después debatimos la validez, pero el aspecto de por qué se ha La politización tanto. sí, porque evidentemente se le dio apoyo a algunos proyectos que no eran viables. Y por otro lado, también era la cuestión del odio a los trabajadores. Porque si son empresarios que se funden, hay que apoyarlos. Pero si son trabajadores que quieren realizar, no, eso no, porque no saben, son burros, son trabajadores, no sirven para dirigir. Entonces me parece que la politización fue mal hecha, porque se perdió un uso que creo que el cooperativismo en Uruguay tiene muchos años de existencia y ha tenido éxitos muy logrados. La cooperativa de vivienda, sin ir más lejos. Pero me parece que acá se politizó mezquinamente muchas veces. Ahora, aunque hubo errores, vamos a entendernos. No fueron todos... Sí, tratemos de separarlos tantos. En esto concreto que estás planteando, sí. ¿Por qué, si no pudieron los antiguos dueños de una empresa reflotarla económicamente, hacerla sustentable y rentable, la lógica de la cooperativa podría hacerlo? Porque, entre otras cosas, lleva una mejor administración. Y porque muchas veces la familia fonda una empresa, vienen los hijos, se mueren los fundadores, vienen los hijos y se arma el desparramo. Muchas veces entre familiares pasa eso. Y dicen que es la tercera generación. La tercera es la que lo funde, generalmente. Sí, entonces, muchas veces, y aparte ha habido cambios de mercado, etcétera, se mantienen determinados, los empresarios muchas veces no quieren invertir lo que hay que invertir, no se adaptan a los cambios. Entonces, como cooperativa vos podés a veces tener mayor flexibilidad para llevar... Hay un temita de plusvalía también, ¿no? Pero además hay un tema, yo lo que no comparto es ese tema del odio a los trabajadores. Me parece que no se aplica para este caso. Sí. Lo hay, pero no se aplica en este caso. Aquí lo que sucedió en muchos de los casos es que, a ver, por más que nosotros seamos trabajadores y nos juntamos, si estamos en un negocio que no es viable, no es viable. Bueno, ni acá ni en otro país. A la sur no era viable difícil. Del vamos. Eso lo dije, si me pareció ridículo. Las autoridades también estuvieron 2 años para definir darle el apoyo y se lo dieron. ¿Por qué cree el invitado que está en la justicia, Fondes, hoy? Perdón, ¿Por qué cree el invitado, por qué cree usted que está en la justicia hoy, investigado del Fondes? Porque hay parlamentarios, los que presentaron la denuncia, que creen que debe, obviamente, presentarla porque presumen, supongo, algunas cuestiones que tienen que ver con la justicia. No tiene nada que ver ni con el Fondes, ni con el INACOP, ni con las cooperativas, ni con los trabajadores. Eso puntual, hoy. Lo que en democracia debemos, sí, custodiar, reivindicar, es no juzgar ni prejuzgar antes de que la justicia se expida. Esa como primera cuestión. Porque en estos tiempos vivimos como entre las redes sociales y algunas cuestiones irresponsables, a veces transmitidas a través de los medios de prensa, bueno, presunciones de cosas que pasan que en realidad afectan a la integridad de las personas, a los emprendimientos, a la economía, y son trabajadores los que hay atrás, lo que decía el señor.
Bien. Recordemos la génesis del Fondo de Desarrollo, por qué la necesidad 2012. de un fondo. No, vamos Anterior. 17, 20 años para atrás, donde el Uruguay vivía una situación arrastrada ya de la década de los 90, de desindustrialización, de apertura, baja de aranceles, apertura de mercados, con un fuerte componente de una economía de shock que hizo que cientos de miles de trabajadores quedaran sin empleo. Se fueran perdiendo oficios, se fueran cerrando fábricas, otras se fueran ocupando. Todo eso llegamos a una situación ya entrado el siglo XXI, ¿verdad? Donde había necesidad, por una parte los trabajadores reivindicando su oficio. Nadie puede cuestionar que reivindiquemos nuestro oficio, recuperar lo que sabemos hacer, el saber hacer. Pero la pérdida es de... diferente a lo que decía la señora con respecto a si es viable o no. Eso es otro tema y lo discutimos. Pero es viable, está mal que el trabajador quiera recuperar su oficio. No es lo que yo dije, lo que yo digo es... No dije que usted lo dijera. Si usted tiene una empresa que solo trabaja para un único cliente, posiblemente esté en riesgo esa empresa. Bueno, eso es lo que ustedes dicen. Después hay que poner sobre la mesa si eso es así. Bueno, eso es lo que se denunció, eso es la denuncia que surge de investigación. Esas son presunciones, por eso decía hoy, una cosa es que digamos que fulano le hace o hizo tal cosa y después otra... No, yo no estoy hablando de ¿qué es lo que se vamos a ese demuestra? aspecto, pero vamos a que termine la idea del invitado. Entonces, la recuperación de los oficios, la recuperación del empleo, ¿verdad? Eso empieza a ser una necesidad de locales, de donde trabajamos, de mercados, etc. Es hoy una necesidad. Llegamos hoy... Hoy se pierden oficios, hoy cierran empresas. Exactamente. O sea que estamos igual que antes. Vamos a llegar al presente y las perspectivas de futuro. Entrados ya los 2005, 2006, surge el Ministerio de Desarrollo, se crea el Ministerio de Desarrollo, con ello varias políticas sociales, entre ellos la creación de la ley de cooperativas, la promulgación, perdón, de la ley de cooperativas sociales, ¿verdad? Con una necesidad de amparar un sector de la población muy vulnerable y estas cooperativas podían ser o pueden ser contratadas directamente por el Estado para facilitar de alguna manera esta cuestión. Y se siguió avanzando y se creó la Ley General de Cooperativas, donde nuclea todo el espacio cooperativo y va más allá en la creación luego del Instituto del Cooperativismo, incorporando a toda la economía social y solidaria. Porque en realidad el Fondo para el Desarrollo es una de las herramientas muy importantes, pero una de las herramientas de políticas públicas para generar condiciones para la economía social y solidaria como una alternativa a la economía capitalista que dejó tanto empleo por el camino. Tenemos que hacer una pausa, si me permite. Ahora, lo que me parece que estaría bueno debatir a la luz de, al margen de lo que resuelva la justicia, al margen de lo que surja en ese plano, si efectivamente, considerando los datos objetivos de la inversión del Fondes a través de sus 2 subfondos, de las empresas que tuvieron que cerrar igual, las que se pudieron recuperar, el dinero que se perdió, si terminó siendo una política de economía social o una política social. Punto. Pausa y ya venimos.